Hola a todos, bienvenidos a esta segunda edición de El Mercantilero, en la que trataremos temas relacionados a títulos y operaciones de crédito, en la voz de su servidor Francisco, Jennifer, Enrique, Arlet y Marcia. Los temas que trataremos en esta edición están enfocados a describir ciertos conceptos y situaciones relacionadas con los títulos de crédito, lo que son sus características y funcionamiento, así como distintos tipos de títulos de crédito y los más utilizados, el cheque, el pagaré, la letra de cambio, acciones y obligaciones o bonos. También hablaremos sobre los tipos de endoso y aval, las operaciones de crédito y describiremos los depósitos mercantiles, bancarios y de mercancías en almacenes. ahora sí, comencemos definiendo lo que es un crédito. Para Cervantes, en un sentido genérico, crédito significa confianza de una persona a la que se le cree, a la que se le tiene confianza. Se dice que es una persona digna de crédito, mas no siempre que hay confianza hay crédito en sentido jurídico, y sí, hay ocasiones en las que el crédito se concede con la ausencia de confianza. En sentido jurídico, habrá un negocio de crédito cuando el sujeto activo, que recibe la designación de acreditante, traslada al sujeto pasivo, que se llama acreditado, un valor económico actual, con la obligación del acreditado de devolver tal valor o su equivalente en dinero en el plazo convenido, siendo el crédito una de las mecánicas más importantes en el comercio moderno para el desenvolvimiento del capital. Sabiendo eso, podemos entonces definir lo que son los títulos de crédito. La ley mexicana dice en su artículo 1 que los títulos de crédito son cosas mercantiles y en su artículo 5 los define, siguiendo a Vivante, como documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. De la definición de Vivante, nuestra ley omitió la palabra autónomo, con que el maestro italiano califica el derecho literal incorporado. Podemos deducir entonces que un título de crédito se trata de un documento por medio del cual se establece de manera legal un crédito entre dos personas, adquiriendo una el derecho de cobro y otra la obligación de pago. Aunque debido a que esto mismo no siempre es efectivo o redituable, también podemos optar por vender los derechos sobre la deuda a un tercero. Pero bueno, para seguir entendiéndonos sobre la naturaleza de los títulos de crédito, hablemos sobre sus características, para lo cual nos apoyaremos nuevamente en Cervantes. La primera característica es la incorporación, pues el título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho, de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título, y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir el título, no se puede ejercer el derecho en el incorporado. Quien posee legalmente el título posee el derecho en el incorporado, y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. Es decir, como ya comentábamos anteriormente, que se trata de un documento que exhibe el derecho de cobro por el poseedor de título. La segunda característica es la legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse, exhibiendo el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos, activo y pasivo. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título el pago de la prestación que en él se consigna. Solo el titular del documento puede legitimarse como titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. Entiendo que en su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. El deudor no puede saber si el título anda circulando, quien sea su acreedor hasta el momento en que se presente a cobrar, legitimándose activamente con el posesión del documento. El deudor se legitima a su vez en el aspecto pasivo, al pagar a quien parece activamente legitimado. La tercera característica es la literalidad. Quiere esto decir que tal derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre en el consignado.
siendo por ello entonces que, por ejemplo, si en el título se encuentra que la deuda es por 1,000 pesos y estos deberán ser pagados en el domicilio del titular a una fecha determinada, esto deberá cumplirse tal como lo estipula textualmente, o de lo contrario se considerará como vencido. Y es también por eso mismo que es importante tener cuidado durante la redacción de un título de crédito. Y no solo eso, sino que también hay que tener cuidado con el espacio utilizado al redactar, pues hay quienes alteran los títulos y modifican la redacción, incrementando el monto de la deuda o cambiando datos sobre el lugar y fecha de pago. En efecto, incluso hay personas que se dedican a la prestación de créditos y valiéndose de este tipo de oportunidades o también de errores en la redacción, estafan a las personas que deciden solicitarles un crédito. También hay quienes en situaciones similares y aprovechándose de la necesidad de las personas que los buscan, hacen firmar al deudor títulos en blanco, de los que pueden aprovecharte fácilmente y prácticamente sin oposición. Y claro que hay medios y maneras para identificar alteraciones en los títulos para defenderse legalmente en el caso de que el titular reclame su derecho de cobro mediante juicio, pero esto siempre es un proceso largo y costoso que representará bastantes dificultades para el deudor, y sabemos que en la actualidad los procedimientos legales en México no son completamente legales, legítimos o eficientes, pero por lo menos sabemos que existe una manera de proceder. Bueno, continuando con nuestro programa, ¿cuál es la siguiente característica? La siguiente y última característica que describe Cervantes es la autonomía. ¿Pero a qué se refiere con esto? La autonomía es característica esencial del título de crédito. No es propio decir que el título de crédito sea autónomo, ni que sea autónomo el derecho incorporado en el título. Lo que debe decirse que es autónomo desde el punto de vista activo es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos en él incorporados, y la expresión autonomía indica que el derecho del titular es un derecho independiente, en el sentido de que cada persona que va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio, distinto del derecho que tenía o podría tener quien le transmitió el título. Asimismo, Cervantes nos dice que puede darse el caso, por ejemplo, de que quien transmite el título no sea un poseedor legítimo y por tanto no tenga derecho para transmitirlo. Sin embargo, el que adquiere el documento de buena fe adquirirá un derecho que será independiente, autónomo y diverso del derecho que tenga la persona que se lo transmitió. Siendo esto lo que sucede, por si aún no se han dado cuenta, en el endoso, pues el titular traspasa su derecho de cobro del título a un nuevo propietario, siendo uno de los motivos para esto lo que ya habíamos comentado anteriormente, que ante la dificultad del cobro de la deuda, el título se vea vendido o traspasado mediante el endoso a otra persona a forma de pago. Así entendemos la autonomía desde un punto de vista activo, y desde el punto de vista pasivo debe entenderse que es autonomía la obligación de cada uno de los signatarios de un título de crédito, porque dicha obligación es independiente y diversa de los que tenía o pudo tener el anterior suscriptor del documento. No importa, por tanto, la invalidez de una o varias de las obligaciones consignadas en el título, porque independientemente de ellas, serán válidas las demás que en el título aparezcan legalmente incorporadas. Y como habrán notado, en general, las características descritas hacen referencia a las distintas circunstancias que se presentan en el título de crédito ante la existencia de, aunque ya lo hayamos dicho, el derecho de cobro del titular y la obligación del pago del deudor. Cabe mencionar que existen ciertas situaciones que se contraponen a la acción del título de crédito, tal como se menciona en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que nos dice que contra las acciones derivadas de un título de crédito solo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas. Primera, las de incompetencia y de falta de personalidad en el acto. Segunda, las que funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. Tercero, las que falta de representación de poder bastante o de facultad
legal a quien suscribió el título o nombre del demandado. Cuarto, las de haber sido incapaz del demandado al suscribir el título. Quinto, las fundadas en omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en el consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente o no se haya satisfecho. Sexto, la de alteración del texto del documento o de los demás actos que él conste sin perjuicio. Séptimo, las que se funden en el título no es negociable. Octavo, las que se basan en la quita o pago parcial que conste en el texto mismo del documento o el depósito del importe de la letra. Noveno, las que se funden en la cancelación del título o en la suspensión de un pago ordenado judicialmente. Décimo, las de prescripción y caducidad y las que se basan en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. Onceavo, las personales que tengan el demandado contra el actor y doceavo, la declaración especial de ausencia de quien firmó en los términos de la legislación especial en la materia establezca. Bueno, dicho lo anterior, ahora hablaremos sobre la clasificación de los títulos de crédito, para lo cual nos remitiremos al autor Rafael de Pinavara. Según el autor Rafael de Pinavara, los títulos de crédito son clasificados por la doctrina atendiendo a diversos criterios, por el carácter del emisor, por los derechos que incorporan y por su forma de circulación, por su forma de emisión, etc. Primeramente, títulos de crédito públicos y privados. Son títulos de crédito públicos los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo, tales como lo son los petrobonos, o por lo menos lo que eran, pues aunque el concepto aún existe, prácticamente han caído en desuso, aunque no debería ser así, y son títulos privados los emitidos por los particulares. Nominados e innominados. Se conoce con el nombre de títulos de crédito nominados a aquellos que están expresamente regulados por la ley y a los cuales ésta da nombre, tales como la letra de cambio y el cheque. De crédito y de pago. Se habla de títulos de crédito en un sentido restringido, para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito, como lo es el pagaré, y de títulos de pago, que son los que constituyen medios aptos para realizar pagos, como lo es el cheque. Simples y complejos. Son títulos simples los que representan el derecho a una sola prestación. Complejos son los que representan diversos derechos. Principales y accesorios. Son principales los títulos que no se encuentran en relación de dependencia con ningún otro. Los títulos accesorios los que derivan de un título principal. Como ejemplo, las principales pueden ser las acciones y los accesorios cupones adheridos a los anteriores. El contrato de depósito mercantil se constituye desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla, aunque solo se trata de un contrato de depósito mercantil cuando la finalidad esencial de las partes sea precisamente esa custodia. Además, no se permite el uso del bien depositado, sino únicamente la guarda y custodia. Completos e incompletos. En los primeros, el contenido del derecho a ellos incorporado resulta del texto del documento, es decir, los títulos completos, el derecho aparece íntegramente en el documento. Se habla de títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer todo el contenido del derecho. Como ejemplo de esto podemos considerar un contrato en el que se cumplió con un pago acordado, por lo cual se emitió un pagaré, de manera que originalmente el contrato era el documento completo, pero se considerarían documentos incompletos al existir el contrato y el pagaré directamente relacionados. Individuales y seriales. Los títulos individuales o singulares son aquellos que se emiten en cada caso en relación a una cierta operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada. Por el contrario, los titulares seriales o de masa que constituyen una serie nacen de una declaración de voluntad realizada frente a una pluralidad indeterminada de personas.
De crédito y de pago. Se habla de títulos de crédito en un sentido restringido, para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito, como lo es el pagaré, y de títulos de pago, que son los que constituyen mediante actos realizados a pagos, como lo es el cheque. Abstractos y casuales. Todos los títulos de crédito, como regla general, son creados o emitidos en virtud de una causa determinada. Pues bien, aquellos títulos que hacen referencia a esa causa y, consecuentemente, les son oponibles las excepciones derivadas de la misma, reciben el nombre de títulos causales. Otros, por el contrario, se desligan por completo de la causa que les dio origen. Esto es, esa causa es independiente, extraña a la relación contenida en el título. Son ellos los títulos abstractos. De crédito, de participación y representativos. Son títulos de crédito en sentido estricto aquellos que consignan un derecho a prestaciones en dinero. Los títulos de participación son los que contienen o representan un conjunto de derechos diversos, una compleja situación jurídica. Los títulos representativos consignan el derecho de la entrega de mercancías determinadas o determinados derechos sobre ellas. Nominativos, a la orden y al portador. Nominativos se refiere a cuando el tenedor debe estar registrado en un libro llevado por el creador del título para ser considerado como tenedor legítimo, pues no incluye la leyenda a la orden de, como sucede con los registros de nómina de trabajadores. Los títulos a la orden son aquellos en los que el tenedor legítimo es aquel establecido como beneficiario mediante la leyenda a la orden de, o en su caso, que sea establecido por medio del endoso. Y los títulos al portador son en los que se considera tenedor legítimo. Y con esto terminamos de explicar la clasificación de los títulos de crédito. Pero ahora considero importante hablar sobre ciertas generalidades de algunos de los títulos de crédito más utilizados para que nuestros escuchas tengan una idea de las características y funcionamiento de los mismos. Comenzaremos hablando sobre la letra de cambio. Según Rafael de Pina Alba, la letra de cambio es un documento por medio del cual una persona denominada girador emite una orden incondicional a otra persona, denominada girado, para que éste pague determinada cantidad a otra persona, denominado beneficiario. Para Raúl Cervantes Ahumada, la letra de cambio es la orden que una persona llamada girador extiende a otra llamada girado para que pague a un tercero denominado beneficiario una determinada suma de dinero. Y en cuanto a lo que debe contener una letra de cambio para considerarse como un documento válido, esto se encuentra descrito dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a partir del capítulo 2 en su artículo 76. Nos dice que La letra de cambio debe contener la mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento, la expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar y la época de pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Asimismo, por dicha ley, sabemos que la letra de cambio puede ser girada a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Las letras de cambio con otra clase de vencimientos o con vencimientos sucesivos se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen. También se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el documento. Es importante también aclarar que según dicha ley, la aceptación debe constar en la letra misma y expresarse por la palabra acepto u otra equivalente y la firma del girado. Sin embargo, la sola firma de esta puesta en la letra es bastante para que se tenga por hecha la aceptación, solo cuando la letra es pagadera a cierto plazo de la vista, o cuando debe ser presentada para su aceptación dentro de un plazo determinado en virtud de indicación especial. En requisito indispensable para la validez de la aceptación, la expresión de su fecha, pero si el aceptante la omitiere, podrá consignar el tenedor. La aceptación debe ser incondicional, pero puede limitarse a menor cantidad del monto de la letra,
Cualquier otra modalidad introducida por el aceptante equivale a una negativa de aceptación, pero el girado quedará obligado en los términos de su aceptación. También se reputa rehusada la aceptación que el girado tacha antes de devolver la letra. La aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a pagar a su vencimiento, aun cuando el girador hubiese quebrado antes de la aceptación. El aceptante queda obligado cambiariamente también con el girador, pero carece de acción cambiaria contra él y contra los demás signatarios de la letra. La letra de cambio no aceptada por el girado puede serlo por intervención, después del protesto respectivo. Además, se permite que mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Es probable que antes de la mención de este tipo de título de crédito no hubiesen escuchado hablar sobre el mismo. Pero no se preocupen, esto se debe a que es un tipo de documento bastante antiguo que a los tiempos que corren ha caído en desuso por la preferencia del uso de títulos como el pagaré debido a las facilidades que presuntamente ofrece, a diferencia de la letra, como lo es por ejemplo la estipulación de intereses. En cuanto al pagaré, entendemos a este como un título de crédito en que, a semejanza de la letra de cambio, una persona se compromete a pagar cierta cifra a otra, estando involucradas tres personas: librador, beneficiario o tenedor, y fiador o avalista. Pero como se imaginarán, este también se encuentra regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el capítulo 3, que primeramente en su artículo 170 nos dice que el pagaré debe contener, fracción primera, la mención de ese pagaré inserta en el texto del documento. Fracción segunda, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Fracción tercera, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Fracción cuarta, la época y el lugar del pago. Fracción quinta, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento. Y fracción sexta, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Además, en la ley se nos indica algunas aclaraciones, como que si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que signan a su fecha. Si el suscriptor omitiera la fecha de esta, podrá consignar al tenedor. El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario, y a falta de este designado, al suscriptor mismo, en el lugar señalado como domicilio. El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento, y su omisión, cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. Salvo ese caso, el tenedor no está obligado para conservar sus acciones y derechos contra el suscriptor, ni a presentar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo por falta de pago. Continuaremos hablando sobre lo que respecta al cheque. Este es un título de crédito que contiene una orden incondicional de pago de una cantidad determinada de dinero dado por el librador al librado. El banco, para que éste, de la cuenta que tiene el librador, le cubra al portador del título dicha cantidad. Este título se encuentra regulado por el capítulo 4 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y es gracias a tal ley que entendemos que el cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas no producirá efectos de título de crédito. El cheque solo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea autorizado por esta para librar cheques a su cargo. El cheque debe contener la mención de ese cheque inserta en el texto del documento, el lugar y fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar del pago y la firma del librador. Entendemos que el cheque será siempre pagadero a la vista, cuando inserción en contrario se tendrá por no puesta.
El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero el día de la presentación. El cheque puede ser nominativo o al portador. El cheque expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México a través de disposiciones de carácter general que publique el Diario Oficial de la Federación siempre serán nominativos. El cheque que no indique a favor de quien se expide, así como el emitido a favor de la persona determinada y que además contenga la cláusula al portador, se reputará al portador. El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero, del mismo librador o del librado. El cheque expedido o endosado a favor del librado no será negociable. El cheque debe ser presentado para su pago en la dirección en el indicada y a falta de esa indicación debe serlo en el principal establecimiento que el librado tenga en el lugar del pago. Los cheques deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición, dentro de un mes si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional, dentro de 3 meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional, y dentro de 3 meses si fueran expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación. La presentación de un cheque en cámara de compensación surte los mismos efectos que la hecha directamente al librado. Así pues, el librador es responsable del pago del cheque. Cualquier estipulación en contraria se tendrá por no hecha. El que autorice a otro para expedir cheques a su cargo está obligado con él, en términos del convenio relativo, a cubrirlos hasta el importe de la suma que se tenga a la disposición del mismo librador, a menos de que haya una disposición legal expresa que lo libere de esta obligación. Cuando, sin justa causa, se niegue al librador a pagar un cheque, teniendo fondos suficientes del librador, resarcirá éste los daños y prejuicios que con ello le ocasione. En ningún caso, la indemnización será menor del 20% del valor del cheque. También tenemos que hablar sobre que existen ciertas formas especiales del cheque. Primeramente, el cheque cruzado se trata de aquel que el librador o el tenedor crucen con 2 líneas paralelas trazadas en el adverso. Solo podrá ser cobrado por una institución de crédito. El cruzamiento general puede transformarse en cruzamiento especial, pero el segundo no puede transformarse en el primero. Tampoco puede borrarse el cruzamiento de un cheque ni el nombre de la institución en él designada. Los cambios o supresiones que se hicieran contra lo dispuesto en este artículo se tendrán como no efectuados. El librado que paga un cheque cruzado en términos distintos de los que este artículo señala es responsable del pago irregularmente hecho. El cheque para abandono en cuentas es en el que el librador o el tenedor pueden prohibir que en un cheque sea pagado en efectivo, mediante la inserción en el documento de la expresión para abandono en cuenta. En este caso, el cheque se podrá depositar en cualquier institución de crédito, lo cual solo podrá abonar el importe del mismo a la cuenta que lleve o habrá a favor del beneficiario. El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula para abandono en cuenta. La cláusula no puede ser borrada y el librador que pague a otra forma es responsable del pago irregularmente hecho. El cheque certificado es en el que antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir que el librado lo certifique, declarando que existan en su poder fondos bastantes para pagarlo. La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador. El cheque certificado no es negociable. La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de cambio. La inserción en el cheque de las palabras acepto, visto, bueno u otras equivalentes, suscrita por el librado o de la misma firma de este, equivalen a una certificación. El librador puede revocar el cheque certificado, siempre que lo devuelva al librado para su cancelación. En cuanto al cheque de caja, solo las instituciones de crédito pueden expedir cheques de caja a cargo de las propias dependencias. Para su validez, estos cheques deberán ser nominativos y no negociables.
El cheque no negociable porque se haya insertado en ellos la cláusula respectiva o porque la ley les dé este carácter. Solo podrá ser endosados a una institución de crédito para su cobro. Y por último, tenemos los cheques de viajero. Los cheques de viajero son expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por su establecimiento principal o por las sucursales o los corresponsales que tenga en la República o en el extranjero. Los cheques de viajero pueden ser puestos en circulación por el librador o por sus sucursales o corresponsales autorizados por él al efecto. Después de lo visto sobre la letra de cambio, pagaré y cheque, encontremos algunas diferencias entre ellos. El cheque constituye una orden de pago incondicional y a la vista de un importe determinado en el momento que el emisor lo firma. Existe una relación triangular, librador, librado y tomador. Es el instrumento adecuado si lo que se pretende es documentar un pago inmediato. El pagaré es una promesa de pago incondicional del firmante que se obliga al mismo a pagar una cantidad determinada pero con un vencimiento futuro. Es el título más cómodo para documentar uno o varios pagos aplazados. La letra es un mandato de pago a favor de un tercero y aparece la relación triangular girador, girado, beneficiario. Es el título más adecuado para cobrar de nuestro deudor cuando éste alega que no tiene liquidez para que a su vez le debe muchas facturas. Con la letra podemos cobrar el deudor de nuestro deudor. Nuestro cliente moroso debe actuar como librador de la letra y hace firmar como librado a su deudor, indicando nuestro nombre como tomador del título y entregándonos la letra firmada. El inconveniente es que exige mayores requisitos formales y debe extenderse en papel timbrado oficial. Después de esa aportación continuaremos definiendo lo que son las acciones. Según Pinavara, acción es el título de crédito nominativo expedido por una sociedad mercantil determinada, que representa parte de su capital social y otorga a su legítimo poseedor la calidad de socio. Respecto a las acciones, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice que las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por las disposiciones relativas a valores literales, en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado. Asimismo, los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán expresar el nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, la denominación, domicilio y duración de la sociedad, la fecha de constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, el importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las mencionadas del importe del capital social y del número de acciones que completarán en cada emisión, a los totales que se alcancen en cada una de dichas series. Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. También se deben incluir las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista o la indicación de ser liberada, la serie y número de la acción o del certificado provisional con la indicación del número total de acciones que corresponda a la serie, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y en su caso a las limitaciones al derecho de voto, y por último la firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya registrado la sociedad. Cabe aclarar que en cuanto a su expedición, los títulos representativos de las acciones deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contando a partir de la fecha del contrato social o de la modificación de este, en que se formalice el aumento de capital. Mientras se entreguen los títulos podrán expedirse certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos en su oportunidad. Los duplicados del programa en que se hayan verificado las suscripciones
se canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales dentro de un plazo que no excederá de 2 meses, contando a partir de la fecha del contrato social. Continuando con los títulos, tenemos las obligaciones o bonos, que la ley infiere cuando los fundadores podrán reservarse una participación en las utilidades de la sociedad, que no excederá del 10% de la utilidad anual durante un periodo no mayor de 10 años, y que el indicado derecho se podrá incorporar en títulos denominados bonos de fundador, que no formarán parte del capital social ni darán derecho a sus titulares para intervenir en la administración de la sociedad ni para participar en el activo de la misma en caso de liquidación. Los requisitos que debe tener una obligación o bono son nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, la denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora, el importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y de su pasivo, según el balance que se practique precisamente para efectuar la emisión, el importe de la emisión con especificación de número y valor nominal de las obligaciones que se emitan, el tipo de interés pactado, el término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos y condiciones y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas. Asimismo, debe contener el lugar de pago, la especificación, en su caso, de las garantías especiales que constituyan para la emisión, con la expresión de las inscripciones relativas en el registro público, el lugar y fecha de la emisión, con especificación de la fecha y el número de la inscripción relativa en el registro de comercio, la firma autógrafa de los administradores de la sociedad autorizados al efecto, o bien la firma impresa en facsímil de dichos administradores, a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio, en que se haya registrado la sociedad emisora. Y por último, la firma autógrafa del representante común de los obligacionistas, o bien la firma impresa en facsímil de dicho representante, a condición, en este último caso, de que se deposite en original de dicha firma en el registro público de comercio en el que se haya registrado la sociedad emisora. Y con eso por fin terminamos de mencionar los títulos de crédito más utilizados. Ahora podemos pasar al siguiente tema, pero antes de esto, ¿alguien quisiera comentar algo más al respecto? Pues más que nada me parece importante recordarles a nuestros escuchas que tengan mucho cuidado con el llenado de los títulos de crédito y, como ya habíamos mencionado anteriormente, presten atención en que los datos sean correctos y en el espacio que se ocupa para los datos, tanto si son ustedes los titulares como si son los deudores, pero especialmente si somos los deudores, pues esto puede prestarse al uso indebido de tales espacios, modificando las especificaciones de la deuda anteriormente escrita. Como consejo, siempre que vean que hay suficiente espacio como para añadir información contraproducente, deben de cancelar ese espacio utilizando la técnica de poner 2 líneas paralelas horizontales a lo largo del espacio en blanco, y asimismo, a menos que por la situación sea completamente necesario, les sugiero de verdad nunca firmar un título en blanco. Bueno, después de esos consejos continuamos con los siguientes temas a tratar: el endoso y el aval. Existen diferentes definiciones del endoso. Por ejemplo, según Garrigues, se menciona que es una cláusula accesoria el indispensable del título en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a su lugar transfiriéndole el título como efectos limitados o ilimitados. También puede definirse, según la Variega, como el modo de transmisión propio del derecho cambiario, sin que se desconozca que existen otras formas de transferir los títulos de crédito como la cesión, la sucesión, etc. Asimismo, puede definirse, según Cabanellas, como el acto o efecto de endosar, transmitir un título a la orden mediante una fórmula escrita en el reverso del documento, lo que se escribe a la vuelta o espalda de la letra de cambio, cheque, vale o libranza, para ceder el crédito documental al otro. Unas características importantes del endoso son que es unilateral, pues es una manifestación de voluntad unilateral que no demanda el concurso de otras voluntades ni una comunicación de terceros. Es accesorio porque supone la existencia de un título en regla y este puede existir sin que sea endosado. Es incondicionado, pues es una operación sencilla. Es formal, al igual que lo es la emisión del título.
es un acto que se genera de manera escrita. Y si se preguntaban cómo debe presentarse un endoso, en el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tenemos que el endoso debe de constar en el título relativo o en una hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos: el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre, la clase de endoso, el lugar y fecha. Siendo las personas que participan en el endoso: el endosante, persona que transmite la propiedad del documento del crédito; el endosatario, persona que requiere la propiedad del documento del crédito. Recordemos que el artículo 31 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que el endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual se subordine se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo. Así que les recomiendo a la audiencia tenga cuidado y ponga mucha atención al elaborar un endoso, ya que algunas veces llega a ocurrir accidentes al momento de elaborarlo, como suele pasar con una letra de cambio o un pagaré. Existen varios tipos de endoso, y a continuación le describiremos a grandes rasgos los que se mencionan en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Endoso en propiedad: transmite la propiedad del título y todos los derechos en él inherentes. Endoso en procuración: al cobro u otra expresión equivalente. Otorga al endosatario los derechos y obligaciones de un mandatario judicial. Endoso en garantía: tiene como finalidad constituir sobre el documento un derecho real de prenda que, lógicamente, abarca también los derechos provenientes del título. Por ser el endoso en garantía un acto de disposición, solo puede realizarlo el que endosa en propiedad. En este caso, las excepciones personales que los obligados tuvieran contra el endosante no son oponibles al endosatario en garantía. Endoso en blanco: la entrega del título sin el nombre del endosatario, pero con la firma del endosante. Basta para transmitir el documento. Este tipo de endoso se considera efectuado en propiedad por virtud de la presunción expresa. Endoso al portador: cuando el documento porta en su texto la cláusula "al portador" y este se legitima con la simple exhibición del documento, produce los efectos de un endoso en blanco. Endoso a retorno: es factible endosar el documento a favor de alguna de las personas que ya aparezcan en él como responsable de su pago. Ello le impide que dicho obligado pueda, a su vez, endosar posteriormente el título. Endoso por representante: al exigirse la firma de la persona que suscribe el endoso a ruego en nombre del endosante, se prevé, pues, la intervención de un representante del endosante. Endoso fiduciario: es aquel que adopta la forma en un endoso pleno, endoso en propiedad o en blanco para fines de autorización al cobro o de garantía, y no de transmitir la propiedad. Este tipo de endoso tiene varias aplicaciones, por ejemplo, cuando se desea obviar el desprestigio que implica para el endosatario el endoso para el cobro, o bien para impedir que dicho endosatario carente de derecho autónomo se exponga a las excepciones que el deudor cambiario podría oponer al endosante, o cuando se quiera favorecer al endosatario simple acreedor pignoraticio para que obtenga la prestación presumiéndolo endosatario pleno en lugar del carácter con cláusula en garantía. Endoso en administración: la finalidad de este endoso es justificar la tenencia de los valores y el ejercicio de las atribuciones que este capítulo le confiere, sin construir en su favor ningún derecho distinto a los expresantes consignados en el mismo. Y por último, el endoso posterior al vencimiento, cuando un título ha vencido y se intenta transferir por endoso. Este solo surtirá los efectos de una cesión ordinaria, aunque sin someterse a las formalidades de esta. Para ir finalizando el tema del endoso, pararemos en los efectos que contiene. Efecto traslático: la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito mexicana expresa: el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos en él inherentes. Efecto legitimador: este permite completar y hacer efectivo el efecto transmisor. Esta es la única función o fin esencial y característico del endoso que en fórmula dogmática se ha expresado así: endoso que no legitima no es endoso. Efecto garantizante:
también llamado efecto en garantía, que surge como el efecto que actúa como endosante del título, entra en un círculo de obligados cambiarios, lo cual está reconocido en varios de los ordenamientos que hemos antes dicho. Bueno, terminando así con este tema, seguiremos con la explicación de qué es un aval, cuál es el trabajo que ocupa y clases de avales. Bien, un aval es un activo que una persona u organización presenta como garantía en pro de cumplir con una obligación a la que se ha predispuesto. Coloquialmente, podríamos decir que es una fianza que se da con anterioridad al préstamo con ánimo de emitir confianza sobre una obligación que se ha contraído. Es decir, el obligado pone como garantía un bien personal como signo de que piensa pagar la deuda. El aval se utiliza para dar seguridad jurídica en una transacción, ya que si no se contara con un aval, el prestatario podría negarse a devolver el préstamo sin que ocurriera nada, dejando un pago fallido al prestamista. Para respaldar esta información, en el artículo 109 nos dice: mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Para que el aval quede asegurado como parte del pago, en el artículo 111 nos menciona que el aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en la letra, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá como aval. Existen diferentes formas de clasificar a los avales en función de diversas variables. En primer lugar, distinguimos entre el aval en sí mismo y el aval como producto. El aval en sí mismo, este aval es el que exige las entidades financieras cuando conceden un crédito. Este es el aval encargado de responder ante la entidad por las obligaciones adquiridas por el beneficiario del préstamo. El aval como producto, este aval lo ofrecen los bancos y las entidades financieras. En este caso, el banco no concede un préstamo, sino que a cambio de una cantidad de dinero se recibe un aval para contratar un préstamo por un tercero. También los avales se pueden distinguir en función del emisor en aval personal. Este es el aval emitido por una persona física o jurídica, quien se compromete al pago de la deuda en caso del incumplimiento del prestatario o deudor principal. Funciona como una garantía adicional al patrimonio del deudor. Este tipo de aval es el habitual en la concesión de créditos al consumo y financiación de empresas, y son avales gratuitos, es decir, que el avalista no recibe ningún importe del avalado por otorgarle el aval. Aval bancario, en este caso, es una entidad financiera a la que avala y se compromete a pagar una deuda. En cuanto a los tipos de avales como producto financiero, encontramos aval económico. En este tipo de aval, la entidad financiera responde a un pago aplazado. En estos avales se garantiza que se va a pagar algo en un futuro. El aval económico puede, a su vez, ser comercial, en caso de que el banco responda ante el incumplimiento por parte del cliente en transacciones comerciales, o también financiero, cuando el banco responde ante préstamos, créditos, letras de cambio o pagarés. Aval técnico. Aquí, la entidad financiera responde económicamente del incumplimiento de las obligaciones de naturaleza no económica. Los avales técnicos son aquellos en los que se garantiza que vamos a efectuar una obra o servicio, tal y como sea solicitado. Este tipo de avales se solicitan en caso de concursos públicos, obras, contratos de suministro, etc. En la mayor parte de estos casos, se exige un preaval para poder participar en un concurso público. Creo que sería bastante ilustrativo mencionar algún ejemplo sobre las situaciones que pueden ocasionar la existencia de situaciones como el endoso y la posición de los avales en los títulos de crédito, que ya vimos, pues muchas veces nos confiamos de algún familiar o conocido y aceptamos su aval, creyendo en que no nos veremos involucrados en ningún problema. Concuerdo con eso. Bueno, referente a mi punto de vista, puedo decir que el endosar un título de crédito debemos de ser muy cuidadosos con los llenados. En mi caso, y probablemente en el de muchos, puede ser muy útil en conocimiento, ya que puedo llegar a utilizarlo al ceder los derechos de mi cheque u otro título de crédito. Como por decir, una vez mi tía pidió un préstamo y pues tuvo que llenar unos documentos.
Entre ellos iban incluidos unos pagarés donde mi mamá participó como aval. Bueno, cuando entregó los pagarés dio además una factura de camioneta. Recuerdo cómo la estaban explicando para endosar esa factura, en caso de no poder pagar el préstamo. Luego mi mamá quedó como aval de sus pagarés, porque creía que iba a pagar. Después del tiempo que se había establecido en los pagarés, la deuda no había sido liquidada, y pues la beneficiaria de ese préstamo no contestaba. Entonces se tuvieron que ir con mi mamá para que liquidara la deuda. Bueno, entre ellos llegaron a un acuerdo, donde solo le pedía la camioneta que endosaron. Ya que pudo ser contactada la beneficiaria, pues le retiraron la camioneta, y a mi mamá le dieron los pagarés donde había quedado como aval. Fue una experiencia muy desagradable para ella, ya que nunca se imaginó lo que iba a pasar. Si a mí algún día me llegaran a requerir como aval, la verdad lo pensaría más de 2 veces. Es mucho relajo para eso y puedo quedar en problemas por la beneficiaria. Otro tema importante por abordar son las operaciones de crédito. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona menciona que solicita un crédito en algún banco o en alguna tienda departamental? Koch nos explica que el crédito en el derecho es la disposición desde el punto de vista del acreditante y la posibilidad desde el punto de vista del acreditado de efectuar un contrato de crédito, esto con un contrato cuya finalidad es la producción de una operación de crédito. Se llaman operaciones de crédito en sentido amplio a todas las operaciones reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mientras que en sentido estricto son solo aquellas que implican una apertura de crédito. Por tanto, una operación de crédito, según Cervantes, es un negocio jurídico. El Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por Lavariega, nos dice que la operación de crédito es pues un negocio jurídico por el cual el acreedor transfiere un valor económico al deudor y éste se compromete a reintegrarlo en el plazo convenido. Estas operaciones son tan antiguas como la necesidad del ser humano de conseguir un crédito. En Babilonia ya existían los bancos y los documentos de crédito. Lógico, es imaginarse que se realizaban operaciones de crédito, por razón de su naturaleza, de las condiciones que exige para su desarrollo y de las que genera. Puede aseverarse que el desenvolvimiento de crédito es paralelo al de la civilización y del progreso. Si hablamos sobre las operaciones de crédito, es fundamental describir la apertura del crédito. En el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se nos dice que, en virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas del que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso, a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Rafael de Pinavara nos dice que la apertura del crédito es un contrato por el que la entidad de crédito se obliga durante un cierto plazo y hasta una cantidad determinada a poner a disposición del cliente la suma o sumas de dinero que demande y a realizar otras prestaciones pactadas en el contrato. Y por supuesto que existen distintos tipos de apertura de crédito descritos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La apertura de crédito en cuenta corriente de derecho al acreditado a hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiera hecho, quedando facultado mientras el contrato no concluya para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. Es debido mencionar que, salvo convenio en contrario, siempre que en virtud de una apertura de crédito, el acreditante se obliga a aceptar u otorgar letras, a suscribir pagarés, a prestar su aval o en general a aparecer como endosante o signatario de un título de crédito por cuenta del acreditado, este quedará obligado a constituir en poder del acreditante la provisión de fondos suficiente a más tardar el día hábil anterior a la fecha en que el documento aceptado, otorgado o suscrito deba hacerse efectivo.
La aceptación, el endoso, el aval o la suscripción del documento, así como la ejecución del acto de que se resulte la obligación que contraiga el acreditante por cuenta del acreditado, debe este o no constituir la provisión de que antes se habla, disminuirán desde luego el saldo del crédito, a menos que otras cosas se estipule, pero aparte de los gastos, comisiones, premios y además prestaciones que se causen por el uso del crédito, de acuerdo con el contacto, el acreditado solo estará obligado a devolver las cantidades que realmente supla el acreditante, al pagar las obligaciones que así hubiere contraído, y a cubrirle únicamente los intereses que corresponden a tales sumas. Aclaremos que la apertura de crédito simple o en cuenta corriente puede ser pactada con garantía personal o real. La garantía se entenderá extendida, salvo pacto en contrario, a las cantidades de que el acreditado haga uso dentro de los límites del crédito. Así, el otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento para el acreditado al acreditante como reconocimiento del adeudo que a cargo de aquel resulte en virtud de las disposiciones que haga del crédito concedido, no facultan al acreditante para descontar o ceder del título así documentado antes de su vencimiento, sino hasta cuando el acreditado lo autorice a ello expresamente. Y negociado o cedido el crédito por el acreditante, este abonará al acreditado desde la fecha de tales actos los intereses correspondientes al importe de la disposición de que dicho crédito proceda, conforme al tipo estipulado en la apertura de crédito, pero el crédito concedido no se entenderá renovado por esa cantidad, sino cuando las partes así lo hayan convenido. Cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las sumas de que puede disponer el acreditado, o para que él mismo reentregue las que por cuenta suya pague el acreditante de acuerdo con el contrato, se entenderá que la restitución debe hacerse al expirar el término señalado para el uso del crédito, o en su defecto, dentro del mes que siga a la accesión de este último. La misma regla se seguirá acerca de los premios, comisiones, gastos y demás prestaciones que corresponda pagar el acreditado, así como respecto al saldo que a cargo de este resulte el extinguirse el crédito abierto en cuenta corriente. Algunos ejemplos de operaciones de créditos comunes son el préstamo personal. Este tipo de préstamos son solicitados generalmente con el fin de solventar necesidades inmediatas, como viajes, contingencias, gastos de salud, educación, etc. El crédito hipotecario. Este tipo de crédito es vital para los clientes que se desean adquirir casa propia. Este tipo de créditos se otorgan de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del cliente, debido a que son deudas a largo plazo y generalmente requieren de un depósito previo. Y el uso de tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito en la actualidad son una fuente de ingresos muy importantes para las entidades financieras. Este tipo de tarjetas les permite a los clientes adquirir bienes y o servicios de forma inmediata. Para recibir una tarjeta de crédito, el cliente debe probar su capacidad de endeudamiento. En cuanto a las regulaciones de la apertura de crédito, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, encontramos que, en cuanto a la garantía, la apertura de crédito simple o en cuenta corriente puede ser pactada con garantía personal o real. La garantía se entenderá extendida, salvo pacto en contrario, a las cantidades que el acreditado haga uso dentro de los límites del crédito. En cuanto al límite de crédito, si en el contrato no se señala un límite a las disposiciones del acreditado, y tampoco es posible determinar el importe del crédito por el objeto al que se destina, o de algún otro modo convenido por las partes, se entenderá que el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo. En cuanto al plazo y monto, cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las sumas del que puede disponer el acreditado o para que él mismo reintegre las que por cuenta suya pague al acreditante de acuerdo con el contrato,
se entenderá que la restitución debe hacerse al expirar el término señalado para el uso del crédito, o en su defecto, dentro del mes que siga a la extinción de este último. Y si las partes fijaron límite al importe del crédito, se entenderá, salvo pacto en contrario, que en él quedarán comprometidos los intereses, comisiones y gastos que deba cumplir el acreditado. También es importante determinar el título de crédito, y es por eso que la ley nos dice que el contrato deberá establecer su duración o término. Si no es así, se entenderá que cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato en todo tiempo, notificando así a la otra. El crédito se extinguirá, cesando en consecuencia el derecho del acreditado a hacer uso de él en un futuro, por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el crédito se haya abierto en cuenta corriente, por la expiración del término convenio o por la notificación de haberse dado por concluido el contrato conforme al artículo 294 cuando no se hubiere fijado plazo, por la falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplemente o sustituya debidamente la garantía en el término convenio al efecto, por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de liquidación judicial o de quiebra, y por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido el crédito. Es importante, como ya habrán escuchado, conocer las regulaciones sobre lo que respecta a las operaciones de crédito, pues pueden ser un método al que cualquiera de nosotros pueden recurrir, ya sea por la necesidad o para llevar a cabo un proyecto, pero si no sabemos cómo deben realizarse correctamente, podríamos terminar adquiriendo una deuda inesperada en términos poco agradables. Tengan cuidado cuando soliciten un crédito y de preferencia realícenlo con instituciones bancarias de confianza. Ahora pues, pasemos a hablar sobre lo que son los certificados de participación. Gómez Gordoa nos dice que los certificados de participación son títulos de crédito que representan derechos de sus tenedores o ciertos bienes o derechos específicos incorporados a ellos. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho a una parte alicuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita. El derecho a una parte alicuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores, o bien el derecho a una parte alicuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Asimismo, el certificado de participación deberá contener nombre, nacionalidad y domicilio de titular del certificado, la mención de ser certificados de participación y la expresión de si es ordinario o inmobiliario, la designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la misma, autorizado para suscribir la emisión correspondiente, la fecha de expedición del título, el importe de la emisión con especificación del número y del valor nominal de los certificados que se emitan, en su caso el mínimo de rendimiento garantizado, el término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados, el lugar y modo de pago, la especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan para la emisión, con la expresión de las inscripciones relativas en el registro público, el lugar y la fecha del acta de emisión, con la especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el registro de comercio, y por último, la firma autógrafa del representante común de los tenedores de certificados. Habiendo terminado de hablar sobre el certificado de participación, tenemos que tratar ahora lo que es el descuento, pues es una operación que se realiza con frecuencia en el comercio como una técnica para atraer clientes y así aumentar las transacciones que se realicen. Pascual D'Angelo dice que el descuento es la operación que con mayor profusión celebran los bancos comerciales, y Aldriguetti define el descuento como la adquisición al contacto de un crédito o a plazo. Entonces,
la operación que con mayor prosecución celebran los bancos comerciales. En esencia, la operación de descuento consiste en la adquisición por parte del descontador de un crédito a cargo de un tercero, del que es titular el descontatario, mediante el pago del contado del importe del crédito menos la tasa de descuento. Describiendo los elementos personales que participan en la operación de descuento, tenemos a el descontador, por lo general una institución de crédito, quien adquiere del descontatario un crédito del que es titular y le cubre el importe del título de crédito menos la tasa de descuento. Y el descontatario es una persona física o moral titular de un crédito que transmite al descontador. Conforme a la legislación mexicana, hay dos clases de descuento: el descuento de crédito en libros y el descuento de títulos en valores. Una es el descuento de títulos de crédito. Por el descuento de títulos de crédito, el descontador adquiere del descontatario un título del que este es tenedor y le cubre el importe del título menos la tasa del descuento. La otra es el descuento de crédito en libros, operación de descuento que hace el banco a una empresa sobre créditos abiertos a sus clientes en sus libros de contabilidad, pero que no están documentados por títulos de crédito suscritos por los deudores. Como lo que deberían de conocer está lo que es la cuenta corriente. La cuenta corriente es una creación de la práctica mercantil, la doctrina y la jurisprudencia contemporánea. La cuenta corriente no es un contrato exclusivamente bancario, sino que puede ser celebrado por particulares, siendo la cuenta corriente la forma más común y conocida, y por la que probablemente son más utilizados los bancos. Es tiempo ahora de hablar sobre los depósitos mercantiles. El artículo 332 del Código de Comercio señala que será mercantil el depósito en los siguientes casos: si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se realiza a consecuencia de una operación mercantil. Por su parte, el artículo 75, fracción 17, reputa actos de comercio a los depósitos por causa de comercio, y la fracción 18 menciona a los depósitos en los almacenes generales, en tanto que el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito considera actos de comercio a las operaciones de depósito en bancos y almacenes generales de depósito. Para que se dé el depósito tenemos los elementos del contrato. Principalmente los elementos personales son el depositario, persona física o moral que recibe los bienes para su guarda y custodia. Pueden ser un comerciante individual, aunque en la mayoría de los casos funge como depositario una institución de banca múltiple o un almacén generado de depósito. Y el depositante puede ser cualquier persona física o moral, comerciante o no comerciante. Por lo general es el propietario de los bienes, aunque también pueden fungir como depositante un intermediario o un representante legal. Y también tenemos los elementos reales objetivos, que son los bienes, que según la modalidad o clase de depósito pueden ser títulos de crédito, dinero, mercancías u otro tipo de bienes. La retribución, que es la compensación en dinero que se pagará al depositario. No obstante, que en los depósitos irregulares de dinero en instituciones de banca no suele estipularse una cantidad determinada como retribución. Y el plazo, que es el término para disponer del dinero o bienes depositados. Y es que se pueden considerar 4 clases o modalidades del depósito mercantil: de dinero, de títulos, de mercancías en almacenes generales de depósito y en cajas de seguridad. Ahora, hablando sobre depósitos, según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el capítulo 2, la sección primera, dentro del artículo 267, se define al depósito bancario. El depósito es una suma determinada de dinero en moneda nacional o divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. El depósito bancario es una operación en la que una entidad financiera custodia el dinero de un cliente, es decir, guarda su dinero para que a cambio remunere según el plazo y cantidad al cliente por tener inmovilizado su dinero. A cambio de guardar su dinero, la entidad financiera cobra una comisión, aunque muchos lo hacen de forma gratuita.
e incluso otorgan una rentabilidad por el dinero que ha depositado el cliente. Esa rentabilidad puede ser fija o variable y en forma de dinero o en especie. Desde otro punto de vista, podríamos definir un depósito como un pequeño préstamo que hace el cliente al banco. Por ello, el banco paga una rentabilidad al cliente. Es importante destacar que el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en lo que respecta a depósitos, es bastante deficiente y se aplica la supletoriedad de la ley al usar la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en su título segundo, capítulo primero de los almacenes generales de depósito, y de esta manera se pueden tener en cuenta más especificaciones sobre lo que confiere un depósito, dentro de los artículos del 11 al 23. En el caso del depósito bancario de títulos de crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 277 nos dice que, si no se transfiere la propiedad al depositario, éste queda obligado a la simple acción material de los títulos, a menos que, por convenio expreso, se haya constituido el depósito en la administración. Ahora pasemos al último de nuestros temas. Como último tema de este podcast, trataremos lo que respecta a depósitos en almacenes generales. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, define los almacenes generales de depósito como entidades dedicadas al almacenamiento de bienes o mercancías bajo su custodia, amparados por certificados de depósito. Además, otorgan financiamiento tomando como garantía los bienes bajo su custodia. Según el artículo 11 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado a instituciones auxiliares de crédito que tienen por objetivo el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías y la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda, siendo estos últimos opcionales. Cuando a solicitud del depositante se emitan como no negociables los certificados de depósitos, tendrán también los almacenes generales de depósitos la posibilidad de realizar las siguientes actividades. A. Transformar las mercancías depositadas para aumentar su valor sin variar esencialmente su naturaleza. B. Transportar mercancías que entren o salgan de su almacén, siempre que éstas vayan a ser o hayan sido almacenadas en este. Y C. Expedir certificados de depósito por mercancías en tránsito, si el depositante y el acreedor pretendario dan su conformidad y corren los riesgos inherentes, además de asegurar por conducta los del almacén de mercancías. En cuanto a cómo se da el funcionamiento de tales depósitos, lo que sucede es lo siguiente. El cliente del almacén deposita sus mercancías en un almacén general de depósito y éste a su vez expide un certificado de depósito y en su caso un bono de prenda, los que acreditan la propiedad del bien y la disponibilidad que tendrá el titular depositante sobre el bien. Es importante señalar que la función del almacén es la de guardar, conservar, manejar, controlar y distribuir o comercializar los bienes y mercancías que se encuentren bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito, así como certificar la calidad y evaluar los bienes y mercancías. Asimismo, pueden realizar diversas actividades como procesos de incorporación del valor agregado o la transformación, reparación, ensamble de las mercancías a fin de aumentar su valor. Prestar el servicio de apoderado aduanal en algunos de los almacenes puede operar como depósito fiscal para el diferimiento de los impuestos derivados de la importación. Prestar servicios técnicos para la conservación y salubridad de las mercancías. Otorgar financiamiento con garantías de las mercancías depositadas. Expedir certificados de depósito y bonos de prenda sobre las mercancías depositadas o en tránsito, como garantía a terceros.
así como para la obtención de financiamiento con garantías prendarias y obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y finanzas del país o de la entidad financiera del exterior, destinadas al cumplimiento de su objetivo social. Y las prohibiciones que tienen los almacenes generales de depósitos son recibir depósitos bancarios de dinero, otorgar fianzas o cauciones, celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o pueden resultar deudores del almacén general de depósito, los directores generales o gerentes generales, salvo que correspondan a prestaciones de carácter laboral, los comisarios, propietarios o suplentes, estén o no en funciones, los auditores externos del almacén o los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas anteriores. Realizar operaciones con oro, plata y divisas. Se exceptúan las operaciones de divisas relacionadas con financiamiento o contratos que se eleven en moneda extranjera o cuando se trate con operaciones con el extranjero. Estas entidades también pueden emitir certificados de depósito sobre bienes y mercancías almacenados en bodegas que no forman parte de sus instalaciones. A esas bodegas se les denomina habilitadas y tienen la característica que la operación y control de dicha bodega está a cargo del Almacén General de Depósito. Así, acabé de mencionar que los almacenes generales de depósito son los únicos facultados para expedir certificados de depósito y son responsables de las mercancías que amparen dichos documentos. Los certificados de depósito se pueden otorgar como garantía de créditos contratados como instituciones de crédito. Asimismo, el alcance de sus actividades está en función del nivel que tengan autorizado. Nivel 1, exclusivamente para almacenamiento agropecuario o pesquero. Nivel 2, almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase, a excepción del régimen de depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos. Nivel 3, almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase y mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal. Nivel 4, además de las actividades citadas en los niveles anteriores, otorgan financiamiento con garantía sobre los bienes o mercancías recibidas en depósito. Los requisitos del certificado de depósito para considerarlo válido se dividen en 4. 1. Personales, que son a. La designación y la firma del almacén general de depósito que lo expida. B. El nombre del depositante de las mercancías o bienes, o, en su caso, la mención de ser el portador. 2. Documentales, que son a. La mención de ser certificado de depósito. B. La fecha de expedición. C. El número de orden que le corresponde. 3. Relativos al depósito, que son a. El lugar del depósito. B. La mención de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica de las mercancías o bienes respectivos. C. El plazo del depósito. D. La mención de los adeudos o de las tarifas a favor del almacén general o, en su caso, la mención de no existir tales adeudos. 4. Relativos a las mercancías depositadas, que son a. Su especificación con mención de su naturaleza, calidad y cantidad y todo lo demás que sirva para su identificación. B. La mención de estar o no estar aseguradas y del importe del seguro en su caso. Con eso, hemos concluido nuestro temario de este podcast. Ahora, compañeros, creo que ha llegado el momento de dar nuestras conclusiones, y me gustaría empezar volviendo a mencionar lo primero que aprendimos, que es que los títulos de crédito son documentos que por medio de los cuales el titular adquiere el derecho de cobro sobre el deudor, siendo estos uno de los mecanismos más importantes a día de hoy para mantener fluyendo el comercio y la economía, pues no siempre es posible realizar pagos al contado por el motivo que sea, de manera que si no existieran los créditos por medio de tales documentos, una gran cantidad de actividades económicas se estancarían. Pero no es necesario irse a una gran escala para notar algo como esto, pues simplemente cualquiera de nosotros puede encontrarse en la necesidad de solicitar un crédito, aunque no sea directamente con un banco, para satisfacer una necesidad económica por alguna emergencia como una enfermedad o inclusive para darse un gusto. Y los títulos de crédito son a lo que podemos recurrir para satisfacer la necesidad que tengamos inmediatamente. También aprendimos sobre distintos tipos de títulos de crédito en los que nos podemos ver involucrados. Pero recuerden que uno de los puntos más importantes, tal vez incluso más allá de las normativas que los rigen, es el llenar correctamente los títulos para su validez y evitar dejar espacios en que se pueden alterar para beneficio de otro o para nuestro perjuicio. Por eso, no olviden el alcanzar los espacios muertos. Y en cuanto a lo que vimos,
Sobre el endoso y los avales, recuerden lo que aprendimos. Asegúrense que realizar correctamente sus endosos para que no se den malos entendidos o desacuerdos por alguna de las partes involucradas y la propiedad de los títulos se pongan en deuda. Y si es que decidieran aceptar volverse avales de alguien, asegúrense de que el deudor de quienes serán avales esté en plena disposición y posibilidad de cubrir su obligación, o ustedes serán los responsables de pagar si no respondieran en tiempo y forma, aunque yo sigo diciendo que dudaría bastante antes de aceptar ser aval. De la misma manera, comprendimos la naturaleza de las operaciones de crédito, entendiendo que los créditos, en lo que respecta a los mismos, con una operación son de gran importancia para solventar deudas inmediatas, prometiendo generalmente un beneficio al acreedor en la operación dependiendo generalmente de la magnitud del crédito. Pero si solicitan uno de estos, tengan cuidado y asegúrense de establecer un contrato que sean capaces de solventar en tiempo y forma, asegurándose de poder pagarlo aún con los intereses respectivos. Al final de esta emisión podemos concluir de títulos y operaciones de crédito que los títulos de crédito son documentos indispensables para la realización de operaciones mercantiles, debido a que con ellos se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los deudores. Recordemos el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que considera los títulos de crédito como documentos de carácter probatorio, es decir, comprueban la existencia de una relación jurídica. En la actualidad, la legislación mercantil tiene carácter federal, ya que sus disposiciones son aplicables en toda la República. Entre los principales ordenamientos que regulan los actos mercantiles está el Código Civil Federal, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y la ley encargada en especial de la operación y el funcionamiento de los títulos de crédito es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, creada desde el 27 de agosto de 1932, la cual regula la emisión, expedición, endoso, aval o aceptación de los títulos de crédito y las operaciones que en ellos se consignen. El conocimiento de los ordenamientos que regulan los títulos y operaciones de crédito son importantes para absolutamente todas las personas, ya que no solo aquellos denominados comerciantes pueden ejercerlos, puesto que cualquier persona, mientras posea capacidad de ejercicio, puede celebrar la creación de un vínculo jurídico con otra persona. Cada uno de los títulos de crédito tiene especificaciones que tienen carácter de obligatorio, en las que quien realice el título de crédito debe acatarlas, puesto que si se carecen de ella, estos títulos de crédito no serán válidos y no podrán ser exigibles su pago, y por lo tanto, se genera la pérdida de la suerte principal. Recordando siempre ser lo más literales posibles al escribir los apartados correspondientes al rellenar un título de crédito. Después de ver las características de cada uno de los títulos de crédito, podemos recomendar el uso del pagaré, puesto que a su vencimiento y por motivo de mora en el pago, podrá ser acreedor además de la suerte principal al monto correspondiente al porcentaje del interés, siempre con carácter de interés compuesto, en caso de ser pagarés seriados. Es de gran importancia el conocer y el saber usar los títulos de crédito, ya que son muy útiles para la vida en general. Nos facilitan mucho las cosas dentro del derecho mercantil en lo que respecta a rapidez y a la facultad que posee de proteger nuestros bienes de alguna forma, al comprarlos o venderlos. Para principalmente su importancia radica en lo que ayuda a proteger nuestros derechos y deberes. Para los bienes materiales, gracias a los títulos de crédito, el mundo moderno ha podido movilizar sus riquezas, incluso si existen instituciones dedicadas únicamente a otorgar créditos. Por el contrario, el depósito en una parte recibe de otra, que la entrega una cosa mueble con obligación de guardarla y restituirla cuando sea reclamada. En un contrato de carácter general, pues basta la entrada de la cosa para quedar constituido y perfeccionado, sin exigirse formalidad alguna. En él persigue la parte una finalidad estricta de custodia, lo que permite diferenciarlo entre otros contratos. Nuestro Código de Comercio, aparte de dedicar reglas especiales de depósito de almacenes generales, a aludir a los depósitos bancarios en algunos conceptos y dictar normas de carácter general que habrá de ser aplicados en toda clase de depósitos en cuanto no se oponga a lo que con carácter especial establezcan los estatutos de las entidades depositarias. En efecto, de unas y otras normas entrará en juego las del Código Civil.
El depósito nunca constituye en su propia esencia o naturaleza una operación de comercio. El carácter mercantil proviene de su adscripción al tránsito peculiar del empresario especialmente cualificado para recibir depósitos o que se cumplan en la operación de los requisitos del artículo 303. Por lo tanto, al momento de celebrar un contrato de depósito hay que tener muy en cuenta las facultades y atribuciones que se le confieren al guarda de nuestros bienes, ya que incluso pueden ejercer como interventor en lo que respecta a los trámites aduanales. Bueno, compañeros, gracias por estar el día de hoy para compartirles a la audiencia un poco sobre lo que respecta a títulos y operaciones de crédito. Y gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Escúchenos la siguiente edición de El Mercantilero, con mucha más información. Hasta la próxima.